Bueno, hola, vamos a ver cómo resolver un problemita, ¿sí? Y la idea es usar como herramienta algo que hemos visto que es semejanza de triángulos. Bueno, vamos a ver lo siguiente. La idea es que nos da una figura acá, que es un cuadrado, en donde tengo algunos segmentos marcados y se forman otras figuras. Tenemos un triángulo acá, que además es rectángulo, y otro triángulo acá, que por el hecho de ser esto un cuadrado, también es rectángulo. Nos da la medida de este segmento y nos da la medida del lado del cuadrado. Dice, hallar la longitud de los segmentos MP y del segmento PN. O sea, tengo que averiguar cuánto mide esto y cuánto mide MP. Bien. Lo que vamos a tratar de ver es buscar una estrategia, en este caso una posible estrategia. De repente hay quienes se les ocurre resolverlo de otra forma a este problema. Pero nosotros vamos a usar la herramienta de semejanza de triángulos. Bueno, lo primero que vamos a observar, lo que decíamos, es que ya cuando en una figura de análisis me aparece esto, significa que el ángulo es recto. Recordemos eso. Y acá yo lo marqué para que se vea bien que también sería un ángulo recto, ya que esta figura es un cuadrado. Voy a nombrar los vértices restantes del cuadrado para que sea más sencillo referirnos a ellos a la hora de realizar el ejercicio. Y lo vamos, además de explicarlo, vamos a tratar de mostrar cómo es que se hace para escribir y justificar cómo es que llegamos a la longitud de estos segmentos. O sea, el hecho no es solo calcular, sino justificar de qué nos dimos cuenta y cómo podemos hacer y cómo podemos justificar por qué llegamos a esos cálculos. Bueno, les cuento que lo primero que vamos a hacer, obviamente no tenemos las medidas de MP o PN, si observan como este triángulo es rectángulo y conozco los dos catetos, podría hallar usando Pitágoras la medida de MN, que eso en algún momento ahora después lo vamos a hacer. O sea que esta medida sería una medida que podríamos averiguar. De todas maneras nos faltaría averiguar alguna de estas dos, porque si averiguamos MN con una de estas dos ya nos alcanzaría. Bueno, vamos a observar estos dos triángulos que tenemos acá. El triángulo APN y el triángulo MBN. Estos dos triangulitos. Que lo primero que nos dimos cuenta, que ya comentamos, es que este ángulo, el ángulo en B y el ángulo en P de este otro triángulo, son ángulos rectos. Por lo tanto, ambos triángulos tienen un ángulo congruente. ¿Está? Bueno, vamos a tratar de ver si encontramos algún otro elemento, porque nuestro objetivo va a ser averiguar si estos dos triángulos son triángulos semejantes. Pero lo primero que vamos a ir es escribiendo eso que comentamos, que vamos a mirar, a observar estos dos triángulos, sus características, y que estos dos ángulos son rectos y por lo tanto ya tienen un ángulo congruente. Bueno, y acá lo tenemos escrito. Vamos a observar estos dos triángulos, anotamos que es lo que estamos observando y después lo primero, MBN es de 90 grados y APN es de 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes, tienen la misma medida en este caso, la misma amplitud, como a veces también se dice. Bueno, entonces acá tenemos que estos dos ángulos son congruentes. Vamos a tratar de ver si hay algún otro ángulo congruente por acá, porque conocemos cosas de los ángulos. Por ejemplo, fíjense que como la figura ANBC es un cuadrado, yo sé que este ángulo, este y este son ángulos rectos. En particular este. Vamos a observar qué pasa. Si yo me fijo este ángulo que está en el triángulo PAN y este otro ángulo que estaría en el triángulo MBN, son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Estos dos ángulos sumados dan 90 grados, eso por ser un cuadrado y cómo está determinada la figura. Bien, ahora, estos dos dan 90 grados. Ahora, fíjense este triángulo, el triángulo PAN. Este triángulo, nosotros sabemos una propiedad de los triángulos que dice que la suma de todos los ángulos interiores a un triángulo del plano, si lo sumo, da 180 grados. Bien, el PAN más el ANP más el NPA, dan 180 grados, estos tres ángulos.
pero este es de 90. O sea que en realidad entre este verde y este otro, ¿tá? Deberían dar 90. 180 los tres, como este es de 90, entre estos dos miden 90. Pero entre estos dos también miden 90 y el ángulo verde es el mismo en los dos. Entonces, si estos dos miden 90 y estos dos sumados miden 90 y el ángulo verde es el mismo, este y este entonces son congruentes. Si estos dos ángulos son congruentes, más los otros dos que ya observamos que eran congruentes, vamos a poder decir que estos dos triángulos son semejantes. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo se anota eso. Bueno, y vamos a anotar básicamente lo que dijimos. Como ANBC es un cuadrado, ANP, que está acá de verde, ven que lo marcamos con verde para hacer la referencia más fácil, más MNB, este que está acá, MNB, suman 90 grados. Por otro lado, como la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, estamos en el plano, así que son triángulos en el plano, estamos asumiendo eso, vamos a observar que este ángulo, el anaranjado más el verde, más este de 90, que era APN, miden 180. Y habíamos dicho que si entre estos tres miden 180 y este es 90, ¿sí? Entre estos dos miden 90. Fíjense acá lo que habíamos dicho hoy, que nos queda planteado, que estos dos suman 90, estos dos suman 90, pero el verde es el mismo. Por lo tanto, vamos a poder decir que de el dato 1 y el dato 2, el ángulo MNB y PAN, ¿sí? Los dos anaranjados, son el mismo, tienen la misma amplitud. Bien, dijimos que si sabíamos que dos triángulos tenían dos ángulos congruentes, podíamos decir que entonces esos dos triángulos son semejantes. ¿Tá? Esa es la conclusión que sacamos de el dato que marcamos como asterisco 1 y el dato que marcamos como asterisco 2. ¿Tá? De estas dos cosas, por el criterio de semejanza de ángulo a ángulo. Siempre que usamos un criterio de semejanza, aclaramos cuál de ellos es el que estamos usando. En este caso, el ángulo ángulo. APN semejante con MBE. ¿Para qué todo este chorizo de cosas? Bueno, si sabemos que son semejantes, vamos a conocer que existe proporcionalidad entre las medidas de los lados. Y ese era nuestro objetivo, porque en realidad de este triángulo conozco dos lados y un tercero lo podría eventualmente averiguar. Y conociendo eso, de este, recuerden que conozco un lado, porque este es un lado del cuadrado. Por lo tanto, este mide 4, ¿no? Este, vamos a anotarlo por acá, mide 4, por las dudas. Y nos faltaría justo estos dos, pero en particular PN es el que me interesa averiguar cuánto mide, porque sabiendo este ya sale todo lo demás. Entonces, como son triángulos semejantes, sabemos que se cumple la proporcionalidad entre los lados. Bueno, entonces vamos a anotar qué proporcionalidad existe. Una cosa que les puede ser útil, les digo, porque a veces cuando vemos dos figuras semejantes nos armamos un matete bárbaro para escribir la proporcionalidad entre los elementos, en este caso entre la medida de los lados. Y bueno, algo que les puede ser útil, por lo menos a mí me ha servido, lo digo, capaz que hay gente que lo visualiza mucho mejor, pero es agarrar y decir, bueno, si estos dos triángulos son semejantes, yo tengo el triángulo PAN, bueno, voy a escribir por acá en un costadito el triángulo que tiene un vértice P, el otro vértice es A y el otro vértice es N. Entonces, escribo con quién se corresponde cada uno de los vértices. Entonces me fijo, indiscutiblemente el vértice P se corresponde con el vértice en B. ¿Tá? ¿Por qué digo es indiscutible? Porque son los dos que tienen el ángulo recto. El vértice en A de este triangulito, ¿tá? Ese, ¿vieron el que tenemos marcado con anaranjado acá? Se corresponde con el N. Entonces A se corresponde con N. Y por lo tanto, el vértice N de este triángulo se corresponde con N. Suele pasar que cuando comparten algún vértice, por lo menos a mí a veces me ocurre que uno se entrevera y dice, ay, pero este es el N del primer triángulo, del segundo triángulo. Bueno, teniendo esto, es un poquito más sencillo plantear las proporciones, porque ahora podemos decir, por ejemplo, que la medida de PN, que es la que queremos averiguar, sobre BM,
es lo mismo que la de AN sobre MN, es lo mismo que la de PA sobre BN. En particular, vamos a usar las dos primeras que dije y las vamos a anotar, porque allí va a ser donde vamos a poder despejar la medida de PN y usando otras que tenemos y otras que podemos averiguar. Bueno, y acá tenemos las proporciones. PN sobre BM, PN sobre BM, esta medida sobre esta, uy, BM y MB la conocemos, mide 2, ¿tá? Es lo mismo que AN, que lo conocemos, mide 4, sobre MN, que no lo conozco, ¿tá? Entonces, acá voy a escribir, voy a sustituir las medidas que conozco. PN sobre 2, que es este, es igual a 4 sobre MN. Dijimos que no conocía MN, pero habíamos comentado ya que si esto es un triángulo rectángulo y conozco los dos catetos, podemos averiguar la hipotenusa. Y así que aquí vamos a poner la flechita que nosotros vamos a poder averiguar cuánto mide, utilizando Pitágoras, la medida de MN. Sencillito, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa a MN al cuadrado. Y despejando, 2 a la 2 es 4, 4 a la 2 es 16, así que acá nos da 20, raíz de 20 es 4,47. Así que voy a escribir, conozco que esto es 4,47. Y de acá ya podemos despejar la medida de PN, porque nos queda que PN sería lo mismo que multiplicar 4 por 2 y dividirlo entre 4,47. Esto queda medio chancho así escrito, pero espero que se entienda. Multiplicamos 4 por 2 dividido 4,47 y nos da la medida de PN. ¿Cuánto mide PN entonces? Bueno, si hacemos las cuentitas nos da 1,8. La medida del segmento PN es 1,8. Recuerden que ese era uno de los objetivos, averiguar cuánto medía el segmento PN. Precisamos averiguar el segmento MP, pero nosotros sabemos que MN, ¿sí?, mide 4,47, así que si a 4,47 le restamos 1,8, nos va a dar la medida 2,67, que es la medida de MP. MP va a ser la resta de MN, que lo tenemos por acá, menos la medida de PN. Bien, y eso dijimos que daba 2,67. Y ahí tenemos las dos medidas a las cuales queríamos llegar y la justificación. Cómo justificar, cómo escribir, ¿sí? Esto y esto es lo que queríamos hallar. Cómo justificar cómo es que llegamos a esto, en este caso utilizando los criterios de semejanza de triángulos. Bueno, espero que les sirva. No fue muy feliz la elección de los segmentos, el nombre de los segmentos, pero bueno, espero que les sirva entonces, chiquilines. Saludos.